Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras de la vida a Ven Artística Podcast. Soy Rafael del Silencio y el día de hoy tenemos entrevistas muy interesantes, así como también nuestro segmento de asesoría legal para el artista. Vamos a comenzar con una pregunta que va a ser incómoda para muchos. ¿Tienes fe? ¿Qué? Ya, vamos a comenzar a hablar de religión, todo eso. Sí, estamos a puerta de Semana Santa, pero la pregunta que realmente muchos podemos preguntarnos, realmente, disculpen que sonó muy redundante, es, ¿a qué realmente le tienes fe? ¿Dios? ¿A la patria? ¿A una ideología? ¿A un ser superior? ¿A la naturaleza? Bueno, el ser humano es complejo. Y dentro de esa complejidad, el arte no escapa a ello. Siempre hablar de arte, digamos como que es un tema que puede diferenciar muchísimo de un artista a otro. Cada quien tiene su forma de pensar, cada quien tiene su escuela artística. Algunos consideran que el arte solo es pasión. Algunos otros consideran que el arte solamente es la técnica, o el abstracto, o lo rígido. Sea cual sea la forma, de todas maneras algo nos une. Y esa cosa que nos une es quizás, me atreveré a decirles, esa devoción hacia nuestro trabajo. El día de hoy vamos a hablar sobre arte y religión. Y a ver, vamos a tratar de quitarnos la idea, y ojo aviso, desde ya de antemano, este es un punto de vista que puedes aceptarlo o rechazarlo, libremente, ¿ok? Quitémonos la idea de religión solamente por el hecho de, te voy a adoctrinar, te voy a decir tienes que creer, tienes que estar salvado, o al contrario, tienes que rechazar esto. No voy ni por la blasfemia, ni tampoco por la adoración. Vamos a entender las cosas como son realmente. La religión, para muchos, quizás no se han dado cuenta, también es parte de la cultura, es parte de las creencias, es parte de los rituales. Y los artistas no escapamos, somos parte de ello. Puede que seas agnóstico. Por ejemplo, en mi caso, yo soy agnóstico. Puedes también ser ateo, tranquilamente. Pero aún así, algo te está moviendo. Por algo eres artista. Y aunque no lo crean, el arte y la fe siempre han estado y siempre van a estar ligados, de alguna forma u otra. Y no solo por el hecho de que, bueno, ya vamos a imaginar de que no tengas fe, pero te pagan por hacer un guión para escribir una película para digamos, para un grupo religioso, como también podría ser que te paguen, así como en la antigüedad, por los Médicis, le pagaban a Miguel Ángelo, a, a cualquier otro, de verdad, para poder demostrar su opulencia, su riqueza, incluso la devoción. El arte siempre de alguna forma ha estado ligada a ello, ligado completamente también al sentido mismo del poder. Ya lo hemos visto en el podcast anterior, cuando hablamos de política, y pasa algo similar, porque entendamos un poco el concepto de religión. ¿Es realmente necesaria la religión? Bueno, acá podemos comenzar a debatir. Ya estamos entrando a terrenos que va desde lo filosófico, lo metafísico. Hay diferentes escuelas, diferentes corrientes que tratan de ello, pero vamos a tratar de entenderlo por algo más primitivo, por algo más básico. El ser humano desde que comenzó a tener conciencia, se dio cuenta que es un ser frágil. En este mundo, el mundo real, el mundo natural, es un mundo cruel, es un mundo violento. Y ojo, cruel no en el sentido de malicia, no. Me voy más en el sentido artodiano. O sea, lean El teatro es su doble de Antonin Artaud. Cruel porque no hay contemplaciones. Tú vas a ver al león devorando a la gacela. Tiene garras, es un depredador. Pero el depredador tampoco dura mucho tiempo y no se multiplican, felizmente, por cantidades enormes. Todo tiene un orden natural en las cosas. Y los seres humanos, irónicamente, estamos en esa cúspide. Y eso se debe a nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra imaginación. Y ojo, vamos a comenzar a hablar ya de una cuestión de fe.
Pero la cuestión de fe en sí va más allá de solamente la creencia vacía. ¿Por qué creemos? Somos frágiles. Y de alguna manera, más allá de solo la imaginación, es también una cuestión de voluntad. El ser humano sabe que tiene desventajas, pero también conoce y sabe que puede utilizar su mente para crear herramientas. Y estas herramientas no necesariamente son físicas, también son mentales. Creemos en algo. Ahora, de alguna manera u otra, antiguamente, estos seres humanos, porque al final el ser humano, hablar de individualidad, no basta. Siempre hablamos en colectivo, porque a fin de cuentas los seres humanos somos seres colectivos, somos seres sociales. De alguna manera teníamos que ordenarnos, teníamos que comenzar a dar tener algo en común, más allá de solamente el parentesco, porque podemos ser parientes, podemos ser amigos, hermanos, lo que tú quieras, pero cada quien piensa por su lado. Entonces, el concepto de tenemos que orientarnos a algo divino comienza a surgir por ahí, pero no bastaba solamente con una persona, no bastaba solamente con un ser. Este ser necesitaba de alguna manera expandirse, hacer de que todos de alguna forma creyeran. Y para eso era necesario también crear leyendas, crear relatos, construcción de mitos, es decir, arte. ¿Qué quiero decir con esto? El arte es una herramienta, es un medio. No existe religión, fe, creencia, ideología que no tenga algo de arte. Es más, específicamente, incluso hasta tal vez ya si queremos encontrarle un lado más propio, más individual, nosotros de alguna forma estamos casi en este medio, en el medio en el que la gente común simplemente tiene que creer en algo y entre lo divino, entre esa expresión vasta, esos conceptos de Dios, esos conceptos que de alguna forma nos van a llevar a la moralidad, nos van a llevar a la ética, nos van a llevar posteriormente a lo que tenemos que seguir, orientar para que nuestro mundo no se desoriente. La naturaleza es caótica, el ser humano es caótico, pero necesita orden. Ahora, ¿qué tanto se impone ese orden? Eso ya es algo que va a depender muchísimo de cada uno. Y desde ya tiempos remotos, el arte era usado como herramienta para poder, esto ya lo expliqué un momento, como medio de transmisión de ese poder. Por eso los jeroglíficos, por eso la arquitectura. Es más, incluso si hablásemos de la época del Renacimiento, hasta se hablaban de bellas artes, artes superiores, artes menores. Dentro del arte superior era, digamos, todas estas artes basadas en pensamiento crítico, lógico. La aritmética, la matemática era considerado como arte, porque el arte de por sí, la palabra etimológica significa técnica, pero con el Renacimiento ya comienza a variar ese concepto. Ya se ve de que el arte no solamente es lo que, digamos, comienza esa separación entre lo artesanal y el arte como lo conocemos. Hoy en día las cosas han variado considerablemente, pero eso ya lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Entonces, el concepto de arte ligado a lo divino siempre ha estado ligado. Es más, la escolástica, la escuela de estos pensadores medievales, tomaba en cuenta ello. Ya posteriormente con el Renacimiento, perdón, ya con el Romanticismo, ya estamos hablando del 1700, las cosas cambian considerablemente, porque surge un nuevo concepto, el concepto del artista rebelde, el artista que quiere cambios. Y ahí es donde quizá ya comenzamos a formular otro concepto que va más allá de ello. Ya no solamente somos portavoces de lo divino, sino que también nosotros, de alguna forma, también concebimos la idea de ser de convertirnos en creadores,
Cuando tú creas una obra, cuando tú escribes un cuento, cuando escribes una novela, cuando haces un canto o demás, digamos que va a sonar un poco, ya va a sonar un poco blasfemo lo que voy a decir, pero de alguna forma estás mostrándote como esa parte de la divinidad, como un dios o diosa. Ok, ojo con esto, dentro de estos límites. Tú eres quien sabe cómo debe funcionar el arte. Tú lo manipulas. Ya, vamos a imaginar que te contratan por eso. Igual, tú estableces esos límites. Obviamente que hay un arte que es muy propio, muy sacado de lo espiritual, que de alguna forma te va a llevar, te va a conducir a crear y a seguir incluso en esta carrera que muchas veces hasta uno comienza a dudar, ¿no? Es notable y es normal que pase eso, de que tras malas experiencias uno diga, no soy artista, esto no sirve, esto no pasa, pero quiero que también tomes en cuenta de que eres humano y como ser humano también tienes una forma de representar lo divino. Eres artista y como artista tienes esa potestad, tienes esa libertad. Ejerzas, tal vez no ejercerás de una manera tan abierta, tan popular, tal vez no seas un influencer, pero dentro de ese mundito tú puedes crear ese mundo, puedes destruirlo, puedes redimirlo. Eres libre, libre de optar. De alguna manera, el arte, miren, hasta podría decirles que es una forma de religión. Todo artista tarde o temprano igual descubre esa divinidad. Ojo, puedes creer en lo que tú quieras. No te digo de que tengas que ser agnóstico o ser ateo o blasfemo. No, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Algunos querrán hacer un arte mucho más social, más ligado directamente a enseñarle a la gente a cómo despertar, a cómo entender este mundo. Otros tal vez querrán llevárselo más por el lado banal, aunque no lo crean, igual también es esta representación. Recuerden los dioses griegos. Los dioses griegos de alguna forma también representaban diferentes aspectos del ser humano y de sus complejidades. Es más, incluso me atrevo a decir que el concepto de Dios, la razón por la cual no tiene un rostro, puedes llamarle Cristo. Los musulmanes lo verán más bien con Mahoma. Eh, bueno, los judíos tienen solamente la idea de Yahvé como este Dios y tienen su forma de creer. Se debe que de alguna forma también queremos nosotros mostrar esa humanidad a un nivel mucho más amplio. De alguna forma, hablar de Dios, hablar de fe, es terminar convirtiendo y hablando del ser humano. No escapamos de ello, por más divino que sea. Con esto incluso hasta quiero mencionarles que de no haber humanidad, no hay un Dios, no habrán dioses, cual sea el que tú creas. Como artista, tienes, digamos, un deber contigo mismo. Y esto también de alguna forma quiero decírselos para que nos quitemos también esas asperezas que uno tiene de sentirse inútil. No siempre vas a encontrar un mundo agradable, incluso hasta dentro de tu misma creación. Tú reflejas lo que sientes adentro. Digamos como que tienes esa virtud, ese poder que de alguna manera te va a ayudar, no te ayuda, sino más bien es parte de ti realmente y lo que te va a incentivar para que tú puedas seguir adelante. Después de todo, cada quien elige su camino, como un Dios, libremente. Puede escoger, puede generar destinos, puede generar tormentas, puede crear, destruir. ¿Ok? Sin embargo, a fin de cuentas, sea cual sea la decisión que tú tomes, sea que quieras optar por ser parte de algo, sea que quieres seguir directamente una creencia, una fe, eres libre de escoger. Y bueno, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Vamos a un corte.
wow, estamos ya a puertas de entrar a Semana Santa y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Una invitada que realmente vendría a ser un buen ejemplo de uno de los mayores valores que tenemos los artistas, el amor, el verdadero amor al arte. Más allá de la idea de que ese concepto que uno dice, el amor al arte, como que, no te pagan y lo haces porque sí. No, señores, hay más todavía. Ella es realmente un ejemplo de resistencia, resiliencia, y con más de 30 años de experiencia en las tablas, descendiente de uno de los artistas, actores más conocidos y queridos de nuestro país. Tiene reconocimientos tanto nacionales e internacionales, querida por muchas familias y sobre todo por los niños y por supuesto, siendo una persona con bastante corazón y humildad, con ustedes quiero presentarles a Anita Loza. Anita, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. hola, buenos días. ¿Qué Qué tal, Anita? gusto, qué gusto que me invites a tu programa y que de qué manera lo has hecho. Emociona un poquito. Muy bien, Anita. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te recibe el día? ¿Cómo te recibe el año? Creo que por ahí estamos comenzando ya con algunos proyectos. Claro que sí. Claro, estamos viendo ahora unos papelitos para ver si nos convertimos ya internacionalmente, que es lo que se quiere, Ujú. es lo que es hora, ya toca. Después Genial. de 34 años de vida artística, ya nos toca. Vaya, vaya. Pero, a ver, Anita, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Anita Loza? Una mujer vehemente, terca, poquito de mal carácter porque me gusta llegar a la perfección porque nadie es perfecto y con mucha disciplina por mis padres, porque mis padres me decían, sé la mejor en lo que hagas, ¿no? Pero eso sí, me tienes que traer un cartón a casa y Mm, cumplí. Traje, estudié administración de empresas en la ujú. San Martín y le traje el titulito para que no, ya tú sabes, no me incomoden. Sí, es cierto. Y aunque no lo crean, chicos, pasa mucho. Pero aunque no lo crean, eso también nos ayuda mucho. Más de lo que Sí, creen. Sí. porque a futuro te sirve. Y aparte de eso, algo que también, mira, te cuento porque también creo que has pasado por una situación similar. Porque, bueno, yo, por ejemplo, no vengo de una familia de artistas, pero también, yo cuando terminé la secundaria, me dije, bueno, quería estudiar artes plásticas, pero me dijeron, Rafa, si quieres estudiar artes plásticas, bueno, lo que quieras, pero primero algo que de alguna forma por ahí esté relacionado. Diseño gráfico en Senati, y ya posteriormente, gracias a los trabajos, pude comenzar a estudiar actuación, dirección, y bueno, y algún día les voy a contar todas las cositas, pero hoy no se trata de mí. Hablemos de Anita. Y Anita, cuéntanos un poco, este bicho del arte, ¿nace específicamente con tu familia o dentro de ti ya surgía algo? ¿Cómo así comienzas? Bueno, mi padre me llevaba a la televisión desde chiquita, lo veía triunfar y me gustaba. Y le ponía pasión, locura, puso, madre, todo su ser sobre lo que él hacía, ¿no? Y me encantó. Y luego empecé a crecer y lo veía en los cafeteatros y también la vehemencia de mi madre porque ella lo apoyaba a él con la producción, el vestuario, los maquillajes. Y dije, ¿por qué no puedo hacer todo eso yo sola? Un Ah, mañana más tarde, ¿no? Y se me quedó en mi cabecita. Pero había que superar problemitas físicos desde la niñez. Entonces dije, no, vamos pasito a pasito. Primero operaciones y luego tiene que venir los triunfos, ¿no? Entonces me operaron todo y a los 19 años fue mi debut con mi hermano Tulito en el Cholíbiris en el 81, el show de Tulito y Anita, oh, ¿no? Él hacía de camotillo, yo hacía de piquichón, secuencias de cantos, de baile, y tuve un momentito, entre comillas, como vedette, ¿no? Con mis mallas, mis lentejuelas a los 19 años,
en A el mí Cholibris. esa Sí. parte es curiosa, no, me agarraste en una. Pero, Y pero fue corto, fue de un año, ¿no? De un año, porque más que bailar, porque soy patadura, pero tengo nociones de música, ¿no? Yo escucho de un solo oído oh, y te juro que cuando se desarrolla más cuando tienes algún pequeño defecto, se podría decir. Y pucha, escucho cómo va el cajón, y yo le digo, no, ¿por qué no le bajas una cosita? Le subes acá para que suene mejor el monólogo. Esas cosas ya es porque has crecido en un mundo artístico, ¿no? Alex Valle, Polo ah, Campos, Dario. Esmeralda Checa, Aurora Aranda, wow, con gente, Dios mío, que sí son artistas, que han sido artistas. Y No, como ahora, pues, hijo. sí, Disculpa que lo diga. no, en serio, Anita. Y miren, esto es algo muy importante, chicos, que deben tomar en cuenta, que el entorno ayuda. El entorno te va a ayudar muchísimo. Fíjate cómo es tu Y hay que entorno. estudiar. Y Sí, hay que estudiar arte también. Si no, ujú, tan, ¿qué haces tú? Eres la hija de Paquito Pérez y no tienes una noción de lo que significa el teatro, importante. o la televisión, o el cine, o lo que le guste hacer. Ahí Claro, sí estarían fritos. Entonces, sí, estudié con Reinaldo D'Amor. Reinaldo de Amore, de mi Oh, maestro de mi maestro. de verdad que sí. Y ahí estuve como 5 años, prácticamente. Hacía café teatro y mis clases al día siguiente. Wow, qué hermosa vida, Eh, en serio, de veras. delicioso. Sí. Llegaba a la tarde y había que estudiar a la universidad. Oh, no, pero tocaba. Pero aunque no creas, a veces ese tipo de cosas ayudan. Sobre todo, Sí, chicos, hay que darnos cuenta de algo, de que y esto también lo estás mencionando. O sea, por más de que seas hija de Tulio Loza, por más que te hayas rodeado con un montón de actores, actrices, de artistas con talento, con incluso con pasión, porque creo que esa es una de las cosas, y esto es algo que yo que de alguna forma noto en mi generación, que a veces no tenemos esa pasión. Nos agarra el desdén, el desasosiego, la depresión, que bueno, aviso, sí es una enfermedad, sí hay que curarla, sí es necesario, por más artista que seas, por más abstracto, por más que quieras ser Luis Buñuel, igual, de todas formas, tienes que también darte cuenta de tu salud mental, pero sobre todo el hecho de que la pasión es algo crucial, y esta pasión tiene que ir acompañada, por supuesto, de, mira, tres cositas siempre les menciono: voluntad para hacer, disciplina para caminar y amor para entregar. ¿Ok? Entonces, wow, es la eh, verdad lo que dices. Es la verdad. Sin pasión y sin amor no haces absolutamente nada. exacto. Y mira, el entorno te ha ayudado, te ha favorecido, pero algo de lo cual te has decidido, lo cual destacas mucho más todavía, es en el hecho de enseñar. ¿Y cómo así nace tu vocación para enseñar? Claro, a pasar el tiempo y la vida, luego hice giras con dos obras muy buenas, La Dama de las Camelias y Las Tretas de la Mujer, en su época de los años 90. Hicimos muchas giras por Lima Metropolitana, ¿no? Y con grandes personajes como le nombré. Y luego ya pues el cuerpo cambia, te casas, ¿no? Haces otras cosas, como, qué sé yo, puse una discoteca, me fue muy bien. Y de ahí dije, no, te va jalando lo tuyo, que es el arte. Y ya pues después de los 30 y pico, ya, ya el cuerpo no es el de 20 de la vida terrenal. Y hay que pisar tierra, porque hay mujeres que tienen, por ejemplo, 50 y se convierten en vedette o con ropita más corta. No, hay que vivir y hay que quemar etapas, hay que quemar edades. Mm, Entonces dije, no, ¿por qué no puedo enseñar lo que aprendí? mm, ¿No? En la escuela con Reinaldo de Amores, con lo que viví, mi pasión está. ¿Y por qué no con los niños? Entonces me metí a la Municipalidad de Ate en el 2015 y Benavides me dijo, a ver pues, vamos a ver, demuéstrame algo tuyo y si lo llenas, te quedas trabajando para mí. Me mm. quedé 7 años. Wow.
llené el local con el teatrín y el mimo. Eran más de 20 criaturas en escena, Vaya. haciendo mismo cositas de Chaplin con ternura, porque la idea, lo que hago es unas revistas musicales, donde tiene que haber secuencias en mudo, secuencias sencillas, donde se tiene que mover el pelito hasta la patita para ver sus manos, sus ojos, sus expresiones, ¿no? Luego de ahí monólogos, tiene que haber un monólogo de 2 minutos como mínimo. ¿Por qué? Te digo Ujú. por qué, porque así se va desarrollando el cerebro de la criatura. Si el niño no lee, va a ser un frustrado para el resto de su vida. Sí. Si el niño no lee, no aprende, o solamente agarra Google y pega en el cuadernito, Mm. va a ser OPA para el resto de su vida. Y no va a llegar a nada, ni a nadie. Entonces yo les meto lectura. Primero les doy un libro y si me lo cuentan a su manera, digo, este chiquito puede tirarse un monólogo de 2 minutos con sentimiento, con amor, como la vejez, los animalitos, qué significa la madre, el padre, valores sobre todo. Enseñarles unión familiar que ahorita se está perdiendo, ¿no? Y luego danzas antiplánicas nuestras y por ahí un tango. Todo eso se le enseña. Vaya, es una formación bastante, completa, de verdad. Y, Me demoro un año para formar una obra de teatro y escoger a los niños que se... O sea, yo soy la que busco. Me camino por los cerros, por las calles, por los micros, veo criaturas si quieren estar conmigo. Yo los busco, porque si no tiene ese ángel, esa brillantez de picardía en los ojos, no están conmigo. Y a okey. veces los niños pueden dar más, pero los padres son complicadísimos. Ah, Entonces le digo a los papás, ha sido un placer, llévate a tu criatura, porque si no van de la mano conmigo los padres, ¿para qué están conmigo? interesante. Esto, bueno, claro, los niños están en una etapa de formación y es cierto. ¿Qué tanto dirías tú que es, digamos, si es un 100%, cuánto es apoyo de papá, cuánto es el niño? Debe ser 60% el niño, 40 papá. Si papá no les enseña o mamá educación, respeto, dejar el celular cuando comen, que le digan buenos días, que arreglen su cuarto, su ropa, ujú. ¿qué va a esperar ser actor en la vida? Pues hijo, Sí, porque pues, el arte es orden, el arte es respeto, el arte es puntualidad, el arte es amor. claro. Y aparte de eso, me mencionaste, he visto de que, tienes premios, reconocimiento. Mencionaste que también haces un teatro, tu teatro es itinerante, es decir, no estás solamente en un lugar, sino que has estado llevando esta obra. Son Los Tamborcitos, si no me equivoco, esta Claro, obra de claro. Los Tamborcitos, y la segunda se llama, disculpa que ¡Yupi! me ¡Yupi! ¡Guau! Me encanta. Eh, ¿Cómo así? A ver, ahora hablando directamente de Los Tamborcitos, de tu obra, ¿cómo surge esta obra? ¿De qué trata Los Tamborcitos? Claro, claro. Por lo general es cosas muy nuestras, historias nuestras del Perú, ¿no es cierto? Estos son los haceres de Junín, los Ah, tamborcitos. Yo soñé con sus ropitas rojas, con sus politos blancos dentro y con sus tambores al entrar al escenario. Y se me hizo, ¿no? Cada uno, luego de tocar sus tambores, luego de salir todos con sus chaquetas rojas y bellos y hermosos, vienen cada uno con sus personajes. En esa obra yo tenía una niña que hablaba de la mamá. ¿Qué significa una madre para un niño o una niña? Luego tenía un perrito, porque hay que amar a los animales y no maltratarlos, claro. ¿no? Después los animales, se hablaba de Dios, se hablaba del artista, y así sucesivamente en el transcurso de 13 niños en escena. Me vienen un chupo de criaturas, estuve siendo un niño, parecía dálmata. Y de ahí voy escogiendo a los mejores. Quedaron 13 de los 17, porque siempre es bueno tener reemplazo. Mm, Le da paperas a uno, viene el otro, ¿no? bueno, Uno sí, pues. nunca sabe, ¿no? Donde todos cantan, donde todos bailan, donde todos hacen su secuencia en mudo, en sillas. Es algo
fenomenal. Y con ellos caminamos por toda Lima Metropolitana, por todos los parques, por todo. Por lo menos solo los hago caminar 50 presentaciones y tenemos un bus. Yo Wow. contrato un bus para caminar, para hacer una gira linda. 50 presentaciones, como son niños, se cansan, ¿no? Porque es la gira todos los domingos, su rutina se cambia, los ensayos son los fines de semana. Entonces, su mundo de niñez se cambia por el teatro. Qué bonito. Y eso es lo que se logra, que sean, que sobrevivan en esto, y el que sobrevive pasa a una academia, te cuento, porque les doy becas a estas criaturas para que se perfeccionen en canto o en baile. En monólogos no, porque creo que Bueno, hasta ahorita soy la única que hace los monólogos, ¿no? Infantiles hablando. ujú. Y luego pues pueden entrar a la parte peruana, que nunca recuerdo, donde están todos los que le dan para la oportunidad que se vayan al extranjero, a los cantantes, músicos. Es un fondo del, si no me equivoco, del Ministerio de Cultura. Sí, algo así es. Es Pero primero bueno, pasan, bueno, ya vendrá el nombrecito. sí, sí, sí. Primero entran a una academia y luego ya pasan a algo más grande y luego se van a Estados Unidos o Europa. Tengo una niña en Estados Unidos estudiando teatro serio. Wow. ¡Wow! Y Sí, esa es una niña de la revista musical, antes que aparezcan los tamborcitos. interesante. Sí, Y yo tengo muchas obras con niños, ¿no? Sí, el teatrín, el mimo, la revista musical, que eran 40 y tantos en escena. Ahí imitaban a Tulio Loza y a Órsola como un homenaje en vida, ¿no? bueno, Bailaban tango, poropo, todas las músicas internacionales, la revista musical. Y de ahí vino los tamborcitos, que me dio pie al Yupi para luego internacionalizarme, ¿no? Yupi, cuéntanos sobre Yupi. Ya, mira, los tamborcitos son niños de 9 años a más. Hasta había una señora de 60 años. Sí, yo agarro todas las edades, Ya, porque el niño aprende del grande y del grande aprende del niño. Y es bueno llevarse bien en la niñez, en la juventud y en la adultez. claro. La cosa es que seamos familia y que todos se apoyen, se maquillen, se ayuden entre ellos. Yo nunca, nunca me verás atrás del escenario con ellos. No, yo estoy como un público más. Mm, Yo veo a los profesores atrás. Y digo, ¿por qué no lo dejan ser a los niños? Si se equivocan, se equivocaron, pues. Pero por interesante. algo tienen un año de ensayo, Bueno, sí, pues. de lo mismo. Ustedes tienen que hacerlo solos. De hecho, una cosa que siempre, bueno, con mi grupo, siempre tenemos en mente, y bueno, es algo que con María Elena siempre le decimos a nuestros alumnos, un buen actor también es un buen compañero, porque puede ser muy bueno, pero pongamos que haya un desperfecto, algo por el estilo, no, ¿sabes qué? Ese no es mi rol, ese no es mi problema. Compadre, si se friega la obra, no es solo por uno, es por todos. Es por todos. Entonces yo les digo siempre, ¿ustedes quiénes son? Triunfadores. ¿Y por qué están acá? Para ganar al público, para sentirnos artistas y nos aplaudan. Esa es la frasecita que yo lo subo antes de salir del escenario, y aplaudimos entre todos. Y ustedes que somos hermanos. Eso hay que meterles en la cabeza, porque todos somos iguales, todos somos hermanos. Entonces yo me voy lejos, le digo, no estaré con ustedes. Van a tener más de 700 personas viéndolos. Wow, qué Y forma. así, sí. Y de verdad, nunca, y agradezco a Dios y a la vida, nunca hemos tenido menos de 300 personas. De 300 a 2000 personas. Y yo te pregunto, Anita, y no sé, de alguna forma el Ministerio de Cultura te apoya No, en no algo, ayuda a nadie. Jamás me han dado la mano. no me sorprende. Sola, sola he caminado. Sola toco puertas para que les den ropitas. Sola camino para que nos den maquillajes. Solo toco puertas para que me ayuden con un bus o pagarlos al chofer y el carro que sea gratis. O sea, me saco mi Bueno, mamita como tiene que ser, por amor a lo que uno hace y está segura que lo hace bien. Porque si no estaría segura de lo que hago bien,
no, no estaría conversando contigo. No tendría los premios que tengo. Y no es por ser hija de Tulio Loza. Creo que ya me he ganado Sí, un peldaño en el mundo. claro que sí. Y por supuesto, también el corazón de muchas familias. Pregunto, Anita, eh, ¿tienes algún, cómo visualizas tu grupo más adelante? ¿Quieres abrir realmente una escuela como tal? Si tuviera la economía, hace rato tuviera mi academia propia, porque conozco muy buenos maestros de todo y que están picando en academias y en academias y ganando poco. Nosotros nos merecemos, como los médicos, los abogados, los psiquiatras, ganar bien, porque damos cultura, damos sapiencia y sobre todo, disculpa que repita, damos amor. Sí, ¿Tú crees que un médico de salud va a dar amor? Pasa el siguiente. no, No dan amor. Los sí, profesores actuales les interesa un bledo enseñar. Cumplen su horario y se van. por He desgracia. visto colegios. Dios mío, Jesús. Y eso que, Nosotros, tú y yo, ponemos pasión. Deberíamos tener un buen sueldo. Nosotros, por intermedio del Ministerio de Cultura, deberíamos tener seguro hasta la muerte por el Ministerio de Cultura. Nos ignoran. sí. Y eso que sin considerar que de vez en cuando meten alguna manito por ahí en la ley del artista, nuestra 28131. De verdad, el Perú nos falta mucho. Disculpa lo que voy a decir, los gobiernos que entran simplemente entran a robar, pero no piensan en la niñez, no piensan en ellos. Ahora, ni los padres piensan en sus propios hijos. Les Eh, entregan los celulares y se van a trabajar, prefieren pasear a un perrito, no estoy en contra de los animales, los amo, Ujú, prefieren tener a un perrito, pasearlo, que criar a sus hijos, hacer tareas con ellos, formarlos con amor, con ternura, romperles el celular y si se portan mal, darle una cachetadita. Ahora no les dan la cachetadita. Ahora los niños los ponen presos a los padres. Ay, qué indignada ando. sí, es una exageración y bueno, no voy a negarte de que eso es también uno de los males que tiene mi generación. Yo soy millennial, tengo 38 y sí he visto algunos a veces hasta, nunca voy a olvidar una vez, yo recuerdo cuando en época de pandemia teníamos que dictar clases, comencé a estudiar, a enseñar en esa época y de la nada me sale una niña diciendo, profesor, no puede ser las clases, porque las clases eran a las 10 de la mañana. No pueden comenzar mejor a las 11 de la mañana. Solo dije, no, 10 en punto. Ya estás con Claro, simplemente sonrisa. es un no y no das explicaciones a los niños. A los niños Claro, no se les da explicaciones, se les da explicaciones a los adultos. Y bien que le hayas dicho simplemente un no, porque vas a dar explicaciones a los mocosos. ¿qué Yo pues? soy bien recta y quien está conmigo, fabulosos, los convierto en estrellas. Disciplina. Ahora hay cuatro que se tienen que internacionalizar, que son dos de los tamborcitos y dos de los yuppies, ¿no? Pero si no estudian en la academia, por supuesto que no los internacionalizo, de ninguna manera. Mira, entonces tú si tienes un proceso riguroso, primero, a modo casting, imagino que es que pongamos, vamos a imaginar, tengo un hijo, supongamos que tengo un hijo, no, no tengo hijos, ok, pero de repente quiero inscribirlo en tu academia, entonces primero pasa por una especie de casting para probar si Sí, tiene aptitudes, o, sí. bueno, también su actitud, ¿no? Obvio que es necesario, y después de ello ya tú ves si va para tamborcitos o para yupi, Para los yuppies, claro, ok. Y claro, yo te es pregunto, así. también mencionaste, creo que por ahí mencionaste que también escribes, bueno, todo tu... Claro, yo hago todas mis obras. Yo Yo no pregunto, recurro a libretistas o agarro libritos de cuentos, por ejemplo, Caperucita Roja, cosa que eso hay que mostrar la realidad de la patria a los niños, la realidad, el hoy, ¿no? Y si pongo un animalito que hable, es ujú, para que entiendan lo que siente un animalito.
lo que puede pensar un animalito. No es para que vivan como animalitos, como ahora hay. No, Ay, no, no, Dios no. mío, Eso es una estupidez, qué ¿no? tal cortina de humo, en serio. Pucha, que se fuman y los padres que lo dejan. A los Ay, padres me debería agarrarlos yo, de verdad. la- Sentarlos ahí, caracho. A uno por uno, como tiran la mano y tirarle el palito que nos me daban antes en las manos. Orejitas de burro ahí en la esquina los papás. wow. Ok. No, yo sí recuerdo esos antiguos, esos lindos tiempos cuando tenía que mirar la pared. No, de verdad, la época de ayer, la enseñanza de ayer, es 1000 veces mejor que ahora. Antes, para ir a un teatro infantil, te digo de corazón por los 80, se Ujú. vestían de gala y llevaban a sus hijos a ver teatro. Obligatorio, sábado o domingo. De verdad que sí. Ahora no. No, ahora, bueno, ahora como que ya se ha vuelto más liberal, entre comillas, pero ya hay un punto que ya estamos yendo al otro exceso, al otro lado. Sí, Como sí, todo exceso, todo pensamiento radical siempre termina siendo perjudicial de alguna forma. Está bueno de Culander, pero no tanto, creo yo. sí. Pero fuera de eso, eh, más bien algo que me dio bastante curiosidad es ese premio rojo que tienes allí. ¿Cómo Sí. es de Argentina, creo, o es Bueno, es una caminata desde el 2025. ya? Arranqué con Colombia. O sea, es una señora ecuatoriana que junta grupos de cada país y ella Ajá, se avienta el toro tiene cantidad de apoyos de, por decirte, Coca-Cola, qué sé yo, Nike, ¿no? Entonces, sí, hay poder adquisitivo para hacer algo en grande. Y arranqué en enero del 2025, llevando mi arte con los monólogos de los yuppies, ¿no? Claro, ya la camita de los tamborcitos ya estaban porque ya habían ganado en el Congreso de la República en el 2023. Entonces ya era conocida haciendo cositas para niños. Entonces esta señora me localiza, fue a ver a los yuppies en el final de los yuppies con más de 700 personas sentadas y ujú, dijo, no, te quiero para enero del 2025, vamos a hacer una pequeña gira y terminamos contigo a hablar, tú te tiras tus monólogos, tú te tiras algo tuyo. Ya, ok, no hay problema. Y eso fue en enero, con 9 países. Y empezábamos a matar a los países. Por ejemplo, estaba México, Paraguay, Uruguay, Argentina, etc. Cada ciudad que yo iba, votábamos dos. Arrancamos en enero, febrero fue Colombia, en octubre fue Ecuador, y ahí matamos como a 4 países. Luego vino Mendoza, Argentina, y Perú se llevó al primer lugar con monólogos de tamborcitos y de yupi, ¿no? Y de verdad que no lo puedo creer hasta ahora de haber ganado. Yo creo que aparte de haber ganado por que son osados y conchudos, porque tienen un pedacito de Anita ya cada uno, de carácter, de fuerza, ¿no? De humildad, de ternura, porque actúan sin zapatitos algunos, ujú. y qué rico. Entonces, en cambio, los otros países, el exceso de también afecta. Es decir, no hay que poner tanto, ni nada. Claro, El exceso de escenografía para muchos países afectó a que no se luzcan las criaturas, porque están viendo a la ventana, a que esto, lo otro. Entonces, literal. no, a menos cosas tenga el escenario, para mí es lo mejor, porque se fijan en la criatura y escuchen y entienden lo que la criatura quiere decir. Como el poderoso rifle, el rifle Chekhov. Si Así vas a es. utilizar un elemento, tiene que ser necesario. Si no lo vas a usar, chau. ¿Para qué? Claro, ¿Para eso. qué? ¿No? Y después el exceso de maquillaje, el exceso de ropa. En el teatro tiene que haber mucho brillo, jala el ojo, Sí. pero el exceso de que te pones el brillo y luego te pones algo opaco,
ya mermó, ya bajó. ¿Cómo El mata? público dijo, ¿qué pasó? En cambio, mis enanos, todo fue arriba, con un solo vestuario a matar, Me porque encanta, ahí me tenemos encanta pues el matar. a matar, como yo les digo, vamos, que salgan lo que tienen las gallinas, chicos. No. Y las nenas me miran como diciendo, yo no tengo lo que tiene la gallina, Qué linda. me miran, ¿no? Y me gusta porque soportan mi carácter, o sea, estoy formando carácter. No estoy formando chicos sumisos, ni miedosos, ni cobardes. Estoy aventándolos al toro y a la vida, ¿no? Claro. Y es que también el arte, aunque no el arte, por lo menos, se quiere vivir de esto. Dicho sea de paso, muchos a veces se frustran. Ay, no, no me salió el casting, nadie me quiere, soy un pésimo actor, todo el mundo me desprecia, pero estar esperando a que te den la oportunidad, No, si espera, tú no tocas puertas, si no te haces ver, no ganas. sí, Yo cuando pongo un producto, hasta me endeudo, hijo, con un banco, sí, porque me juego el partido que vamos a ganar. y Porque claro, si no te juegas el partido y no conocen tu producto, estamos fritos. Yo pongo la publicidad, pago para un canal, porque ahora tienes que pagar para que te vean un producto cultural que es el colmo, mm, ¿no? Canal 4, 2, 5, 9, hay que invertir como 3.000 soles, 4.000 soles para que te den unos 7 minutos, 10 minutos. ¿Qué pasó acá? Eso tiene que ser gratis. sí. Son niños, son cultura. Y es más, Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? sí, El bueno, ministerio no te aporta ni un centavo. no, Muchas veces he esto tocado cada puertas. cuenta, No te no te imaginas cuántas veces. Esta última para el viaje de Argentina, para el final de los finales. ¿Tú crees que me dijeron, sí, Anita, te doy tanto para que traigas tu premio? eso te- Solamente palabras de amor. Éxitos y traer el trofeo. Ay, Padre nuestro y María Purísima, sin pecado concebido. Y así todo, me juego, voy a Mala, me voy a San Martín de Porras, me voy al Agustino, camino, toco puertas, hablo con los alcaldes para que vayan a ver a los niños ahí. La idea es, el teatro cerrado, ahorita no va mucha gente por cuestión niños. Cuestión adultos estoy viendo que sí, es curioso, pero entonces yo toco puertas, entonces tengo que hacerlo en plazas, en parques. por Estaba supuesto. trabajando con Serpar. Así, Súper, súper. Me estaba yendo de la Reform Flight. Y chévere. un día el jefe dice, como tú llenas, vas a empezar a pagar los espacios. Bueno, Y me faltaban 10 presentaciones más y ahí venía la gira fuerte. Pues, ¿no? Pucha, entonces lo quedé mirando y le dije, muy bien, compadre. De ahora en adelante lo hago sola. Y esos 10 presentaciones la hice sola. Toqué puertas a otras municipalidades, me dieron las oportunidades, asociaciones, ¿no? Vaso de leche, de cosas populares, y ¡fum! Llevaba a mis chicos en el bus y actuábamos ahí con nuestras propias cositas que tenemos. Un papá un parlante, otro papá un micro, otro papá un telar para que se cambien los chicos atrás, y lo logramos. El arte es unión, el arte es de la mano, interesante. ¿no? Y si no hay unión, y no hay apoyo entre todos, no se logra nada. Y lo logramos. Y al final de finales, el SAIP nos apoyó, el SAIP se apoya al arte. Ujú, Guillermo Briones ujú, apoya a la niñez. Al menos estos chicos han tenido sus becas, sus medias becas, han tenido sus diplomas, sus medallas, ujú. ¿no? Estas oportunidades se lo agradezco mucho a Guillermo. De verdad que sí, desde que estoy con mis chicos de hace tiempo, él nos apoya en ese aspecto, ¿no? Con diplomas, medallitas, detallitos para los chicos. Ujú. Pero Eso, wow,
igual, o sea, has dicho algo que es muy importante. El arte es unión. Y es que El arte también, es un- nosotros, como artistas, siempre, bueno, ya de un programa anterior hemos hablado, he tocado un tema de arte y política, y es que efectivamente estamos en el medio entre el público, entre el común de la gente, y desde cualquier instancia de poder, nosotros somos la voz de la gente, de diferentes formas, en escultura, en pintura, en teatro, nosotros representamos eso. Por esa razón es que también es importante, también es vital, y además, más allá de quizás para algunos, yo sé que tal vez no tengan esa mentalidad, porque a fin de cuentas, cada quien es libre de escoger, cada quien es libre de optar. El arte, tarde o temprano, igual llega a tu vida, tu corazón. ¿Escuchas música? Arte. ¿Te gustan las películas? Arte. ¿Lees un libro? Arte. ¿Ves ahí un cartel? Cual sea, bien, diseño gráfico, pero igual, el diseño gráfico necesita es de arte. arte para ello. Entonces, es vital de alguna forma. Anita, realmente me ha gustado mucho conversar contigo, de verdad. Me ha encantado realmente. Ah, y una cosita que me estoy casi olvidando. También tú entrenas a adultos. Creo que Sí, mencionaste. adultas mujeres. Tuvimos una obra en plena pandemia, hijo, que fue What? terrible. La obra se llamaba Mujeres y que me encantaría volverla a retomar con mujeres con mucha sapiencia, por supuesto, de muchas vivencias. Tenía mi sexy, tenía mi gata, tenía mi frutera, tenía mi reina de Santa Clara, una mujer de 82 años, tenía mi gordita y todo lo que sufre una gordita para bajar de peso después de parir 5 hijos, ¿no? Por Wow. ejemplo, de todos esos monólogos, tenía mi Draculina, ¿no? Tenía a un político, una mujer disfrazada de varón, Ya. ¿no? ¡Ah, un pastor! Una pastora. Una Todas pastora. esas cosas, ¿no? No, y con cantos, con bailes, es deliciosa obra y quiero retomarla. Todas mis obras están patentadas, gracias a Dios. Todas han sido un éxito y también trabajo con jóvenes con habilidades diferentes. Tuvimos la obra La Playa, que ganó muchos premios también. Eran 20 niños en escena, jóvenes, jóvenes. Ujú. Ya una niña con mucho amor, ¿por qué no decirlo? Teníamos que operarla del corazón y lo logramos. Lo logramos con el apoyo de todos. Y obviamente yo también tocando bancos y endeudándome, porque el actor que no se endeuda Eh, no es actor. yo creo que esa es una marca. Artista. ¿Has endeudado? Bienvenido al club, Doc. Bienvenido. Sí, nos ¿Cuánto me apoyas? endeudamos por amor, por enseñar y porque queremos a los niños y a los jóvenes. Otra criatura, otro productor, otro dice, ¿por qué yo tengo que ayudar a esa niña? Si tiene su papá y su mamá, ¿verdad? Aunque sea por Pero si humanidad. tengo la facilidad de conocer a algún médico de corazón y hay la facilidad de que se le puede apoyar, aunque sea simplemente la operación, ya los otros costos, ya los papás tienen que dar la mano, ¿no? Y que se logre y que salga bella y que la vea gigante y diga, wow, ve por más criatura. Claro. Genial, Anita. Anita, yo te pregunto, un consejo que quieras darle a los artistas que recién que están comenzando, o al público en general que recién se entera de este mundo artístico por medio de este medio. ¿Qué nos quieres decir al respecto? Primero a los profesores, Ujú, tener mucha paciencia con los niños que recién entren a sus vidas. Primero, ser amigos de ellos, jugar con ellos, escucharlos, ujú, escuchar sus carencias, sus problemas, sus angustias, sus temores. ujú, Luego de eso, ya te pones duro o dura para poder enseñarles, no tan a la época mía, la enseñanza, sino ser más consecuentes, ser más amiga, como vuelvo a repetir, pero enseñarles con un poquito de dureza, un monólogo, un canto, un instrumento, con algo de dureza, para que te respeten. Porque si no hay respeto al adulto, estamos fregados. ¿Ya? Y a los papás, ayuden a sus hijos a que sean grandes. Si les gusta el arte, ayúdenlo. Ayúdenlo porque el artista puede vivir del arte. No es un hobby, es una profesión.
Así que papás, a ayudar a sus hijos. Hijos, sean grandes en lo que hagan. No se amilanen, no se asusten, porque el mejor psiquiatra o psicólogo eres tú mismo. Eso es todo. Bellas palabras, Anita, con bastante sabiduría, voluntad, disciplina y amor. Muchas gracias, Anita. Te agradecemos desde el podcast Buena Artística y desde nuestro sindicato Sinaí Perú. Muchas gracias y vamos con la próxima entrevista. ¿A quién entrevistaremos ahora? Gracias, Vemos. gracias. Un momento. Cortes. Y volvemos. Vaya, vaya, vaya. Hemos tenido una entrevista bastante interesante con Anita Loza, que nos cuenta mucho sobre el ámbito del teatro para niños. Una persona muy, muy recomendable. Sin embargo, el día de hoy también tenemos otra sorpresa muy interesante. A ver, les quiero preguntar, ¿quién no ha visto un dibujo animado? Tal vez, si eres algo mayorcito o mayorcita, recordarás tal vez Scooby-Doo, tal vez los Supersónicos, los Picapiedras. Bueno, yo también los recuerdo, pero recuerdo, tengo un poco más de cariño a los de mi época, cuando era niño. Las Tortugas Ninja, bueno, Yu-Gi-Oh!, ya digamos parte de lo que es animes, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Caballeros del Zodíaco. Posteriormente salieron nuevos dibujos animados, ya incluso algunos les he perdido el rastro, pero dentro de este mundo de dibujos que propiamente algunos dicen solamente caricaturas, en la realidad el mundo es mucho más amplio. Pocas veces he tenido oportunidad de conversar con personas que estén directamente relacionadas con este mundo, con ese mundo de la animación. Voy a describir un poco a nuestro invitado del día de hoy. Es un chico, es una joven promesa, tiene ya 4 años de experiencia y por supuesto van a ser muchos años más dentro de este mundo de animación. Él nos va a explicar un poco cómo es esta magia, cómo ocurre, cómo es que se elabora, digamos, parte de este proceso. Bueno, no voy a explicar todo porque ustedes saben, el arte tiene sus cuestiones complejas. A fin de cuentas, sin más preámbulos, con ustedes, damas y caballeros, les presento a Gonzalo Blancas. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos Buenos días. días, ¿me escuchan perfectamente? Te escucho bien, Doc. ¿Cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe, como todos un poco preocupado por ciertas cosas que pasan ahora, pero creo que no son lo relevante en este momento. Ok, perfecto. Gonzalo, cuéntanos un poco sobre ti. Eh, ¿Quién es? ¿Quién es Gonzalo Blancas? Soy yo. Listo. Así nomás. Perfecto. Bueno, Soy yo. en Punto. eso sería el resumen, lo más resumido posible, pero en algo un poco menos resumido diría que, bueno, soy un sujeto de aquí, de Perú, como todos los que nos escuchan, o tal vez si nos escuchan desde otro país, quién sabe. Sí, claro. Ya, yo estudié animación en la Toulouse-Lautrec, me gradué hace ya años y inmediatamente empecé a trabajar. Y bueno, la carrera fue toda una cosa bastante complicada de hacer porque yo entré pensando que sería algo más ligero, no porque subestimara las cosas, sino porque no creí que fuera tan complicado como terminó siendo. Pero creo que es algo que nos pasa a todos cuando salimos del colegio y entramos a los estudios superiores. Ujú. Subestimamos lo que vamos a hacer a partir de ese momento y en realidad nos golpea. Sí. Mira, qué interesante. Has comentado algo que es bastante curioso y que pocos lo toman en cuenta al inicio, porque cuando uno es estudiante, todavía no conoce cómo es el mundo, lo complejo que es. Y claro, tenemos ideales, tenemos sueños, pero a mí viene la parte interesante y por eso somos artistas. Nosotros continuamos con esos ideales. Por esa razón a veces dicen, ah, diablos, este es un artista, está mal de la cabeza, este compadre no, es un locazo, no, nada que ver. Pero lo crean o no, todo arte siempre tiene
sus complejidades. Así sea un poema, el poema también incluso tienes que resumir, tienes que encontrar esa belleza. En tu caso, Gonzalo, este arte para ti, yo te pregunto, ¿y cómo así surge la idea cómo en ti nace la idea de la animación? Digamos que la televisión fue quien me crió. Allá, ¿qué dibujos recuerdas? ¿Cuáles son los que más le tienes cariño? Ah, bueno, los de Cartoon Network en la época de los 2000, que fue como Mm, un boom en la animación en aquel entonces, digamos, Los Chicos del Barrio, La así. Vaca y el Pollito, también Chowder, Flapjack. Muchas de esas caricaturas derivaron en otras nuevas a futuro. Por ejemplo, el Ujú, famoso Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, su carrera empezó mucho antes en Flapjack para Cartoon Network, igual que la carrera de Rebecca Sugar, la creadora de Steven Universe. De hecho, todo sucede que en la industria de la animación es como si fuera una especie de árbol que extiende sus raíces. Muchos parten de un punto y empiezan a ramificarse en otros, como ya mencioné con Alex Gears, Rebecca Sugar, el creador de Hora de Aventura y muchos otros. wow. Y eso que estamos hablando de la raíz del 2000, 2010, y eso que no hablamos de digamos, los antecesores, que nos vamos hasta Hanna-Barbera, por ejemplo, que con ellos prácticamente, Disney mucho más antes todavía, y wow, el mundo de la animación, por lo menos, eso que hablamos, estamos solamente viendo la parte de Estados Unidos. En otros lugares también se ha desarrollado la animación, pero claro, cada país tiene su forma, tiene su variable. Y pues yo te pregunto algo, Gonzalo, ya que conoces un poquito más de estos temas de animación, cuéntanos un poco sobre en Perú. ¿Hay una industria de animación? ¿Es algo que recién comienza? ¿Hay algo que ya está comenzando a bajarse? ¿Qué me puedes decir al respecto, Doc? Bueno, la industria aquí en Perú es algo complicada, digamos. Por ¿Mm? ejemplo, tenemos ya algunos precedentes como Rodense y el Team de la Princesa. También, más recientemente hubo una película que fue una colaboración entre varios países llamada, ¿cómo era? Dariel y el libro rojo, sobre una niña bastante con lentes enormes que entra a un mundo literario del libro sobre el libro que escribió su padre, en el que tienen que completar la historia porque quedó inconclusa. Fue toda una colaboración. Esa película estuvo la animación a cargo de Golem Studio, un estudio de animación local Mm. Ah, de acá. de acá. Sí, incluso en la película su mascota tiene un cameo. Qué interesante. Yo recuerdo que, por lo menos en animación, recuerdo, ¿cómo se llama esta historia? Bueno, Piratas del Callao. Piratas del Callao, sí, fue el primer paso, pero digamos que no es una película que nos enorgullezca mucho. O sea, fue el primer paso, dio lugar para la animación, pero la técnica de animación de aquella época aún no estaba muy bien pulida, hubo bastantes detalles técnicos que arreglar, así que digamos que fue un inicio, pero es algo que había que mejorar con el tiempo. Claro. Y después surgió otra, que creo que es de dragones, si no me equivoco, creo que hasta Yamarco hizo Sí, una presentación. Dragones, también ha habido otras en producción que nunca llegaron al cine, como Mochica, que estuvo en producción bastantes años, salieron algunos trailers, pero jamás pudo ver la luz. Así Interesante. hay un poco de suerte en todo esto. Hay Wow, películas que salen, hay películas que no salen. Depende también del apoyo de los inversores, y en este caso, en el Perú, los inversores suelen ser el Ministerio de Cultura y seamos honestos, ellos tienen una forma muy extraña de decidir a quién patrocinar. ok, eso está interesante, Doc. Porque honestamente no me parece tampoco tan descabellado lo que dices. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que hay también en cuestión de apoyo es que el tema es el jurado. Y a veces pasa de que el jurado, mira, te cuento un poco de tenemos también otro programa que se llama Hora Sindical,
que bueno, ya toca temas políticos, sindicales y demás, con Michael Castro, el secretario general. Y entrevistamos a Mario Colán, que es un cineasta que, bueno, también hace bastante activismo, incluso es político, fundó un partido político, está postulando al Congreso. Y en esta entrevista, porque hablamos con él con respecto al Ministerio de Cultura, y hay algo bien curioso que nos dijo. Y esto lo pueden buscar también en el canal en este mismo canal de YouTube, en la entrevista con Mario Colán, explica de que eh, pasa de que la gente que está como jurado, que de alguna forma es seleccionada o de alguna manera, aparte de que somos muy pocos, casi entre todos se conocen. Es decir, es un ámbito así medio argollero, ¿ah? O sea, como que Cerrado. de poquitos, cerrado. Entonces, cabe entonces la pregunta de que prácticamente los premios se basan más en estos criterios que salen de su misma escuela. Ahora, ojo, quiero decir esto de antemano, es una suposición, con corroborarlo al 100% es, digamos, una tarea que sería interesante investigar, pero ya a fin de cuentas es necesario también abrir un poco más este mercado, abrir más el apoyo, pero más allá de eso, también es el ámbito de que hay que hacer de que también la empresa privada colabore. Yo sé que es difícil apostar porque a fin de cuentas, recuerden algo, temas de arte siempre, siempre, siempre es un riesgo alto y no es porque va a haber muertos en el proceso, no necesariamente, ok, no, cuidado con eso, sino es que no es como una inversión rápida, no es como que, ya, mira, ya hice mi animación, hice mi piloto, mi serie, y ya, al toque me van a venir los millones. No es así. Creo que ninguna industria realmente. Es que también la animación es algo muy diferente a cualquier otro medio. Digamos, una obra de teatro la puedes hacer en, digamos, unos meses. Una serie audiovisual, digamos, como al fondo y sitio, la puedes grabar, pues hacen las grabaciones cada día y la sacan a la semana, Mm, porque, claro. bueno, todos sabemos que al fondo y sitio funciona a un ritmo bastante acelerado. Ya algún día vamos a hablar sobre eso. Es más, Sí, puede ser que algún día entrevistemos a alguien directamente que ha estado dentro del monstruo. sí, Toda- pero la animación es increíblemente diferente y a un ritmo más lento. No Así. porque sea mala, no porque sea, digamos, inferior, sino porque es más complicada y más detallada. Mm, O sea, hay todo un proceso para esto. Primero tienes que hacer tu historia, obviamente, como con cualquiera, ujú, pero, pero la cosa es que no puedes simplemente estar improvisando, porque después de eso tienes ujú, que cerrar la historia bien, cerrarla por completo y ahí empezar con la animación y otras etapas. Primero se hace la historia, después empiezas con el diseño de los personajes, que es una parte importante. Tienes que determinar cómo se van a ver, porque la vestimenta siempre es un factor determinante en la animación. Su vestimenta tiene que decirte quiénes son, cómo piensan, cómo se mueven. No es simplemente una vestimenta que usan casualmente, es su identidad, por así interesante. decirlo. Por ejemplo, de Yu-Gi-Oh, por ejemplo, todos lo vemos con su cabeza de estrella de mar, su chaqueta, toda la cosa. O O sea, sea, cuando cuando es el faraón y cuando es Yugi, hay ciertas diferencias. No son enormes porque técnicamente visten igual, pero son las suficientes para denotar que son otra persona. Ya, no solo es la altura, es la mirada, también es cómo usa la chaqueta. Por ejemplo, Yugi usa la chaqueta normalmente, el faraón la usa como si fuese una capa. sí, eso es muy cierto. Y mira, has dado justo un tema muy importante sobre, ya que estamos hablando de construcción de personajes, porque al fin de cuentas, recuerden de que no hay actores, salvo el actor que esté de doblaje, que incluso es hasta otra parte del proceso. Sí, justamente porque después del diseño de personajes ya empiezan como un poco más avanzadas las cosas en la preproducción. Empiezan con preproducts, con el storyboard, con detalles como las artes conceptuales, determinar los escenarios, cómo
se va a hacer las cosas desde qué ángulo de cámara, y la cámara no es física, es digital o ni de plano ni existe porque al dibujar la cámara está en tu cabeza y por eso no puede, y por eso si hay que hacer una reescritura en el guión o lo que sea, se hace ya desde la preproducción, porque si pasas a la postproducción cuando ya se anima, ahí ya cambiar la historia significa cambiar un montón de secuencias, un montón de cosas de la historia, sin mencionar que en la preproducción también se hacen las grabaciones de voces, o sea, las voces se graban antes de animar porque son algo determinante. El sonido tiene que decirte cómo van a actuar los personajes, qué están haciendo, etcétera. Durante la preproducción se hacen las grabaciones de voz, el Foley, que es la grabación de sonido, de efectos de sonido. Por ejemplo, en la animación todos hemos oído el típico "Meow" del gato que Ya, grita cuando lo golpean o todos esos sonidos raros que suenan como clan, pum, o el sonido de los pies al correr como lo hacían los picapiedras antes de salir disparados. ya, claro, Todos, claro. claro, todos esos sonidos son fabricados con objetos comunes, digamos, un sonido de golpe es golpeando, digamos, un jamón o algún pedazo de carne para cosas como los rieles, los silbatos o lo que sea, tienes que encontrar objetos cotidianos que emulen ese sonido. Es similar a lo que hicieron en Jurassic Park con el rugido de los dinosaurios. Nadie sabe cómo Ah, rugía un T-Rex, pero se agarraron varios sonidos de la naturaleza, como el de un elefante y otras cosas, y los modificaron para que hicieran un sonido que, bueno, digamos, sí suena un T-Rex. claro. Es que, claro, no hay forma de saberlo más que imaginando, nada más. Tiene que ser más estruendoso que el rugido de un león, por supuesto, pues. Entonces uno imagina eso de frente. Y mira, Gonzalo, estás ahorita revelando algo que es muy importante y esto es algo que hasta tenemos que hasta tomarle valor. Es una industria compleja, o sea, requieres incluso de mayor conocimiento de arte, incluso imagínate todo lo que se tiene que investigar. Y eso que estamos hablando es de la actualidad, que ya hay programas, hay software. Ahora, imagínense los picapiedras, imagínense los animes, las animaciones, por ejemplo, el famoso Akira. Mm, Akira, por ejemplo, es una locura de verdad ver esa animación y todo es cuadro por cuadro, todo ha sido pintado, dibujado a mano, la escritura, o sea, por esa razón es una película de culto, incluso eso es hasta prácticamente es uno de los mayores referentes que uno tiene de la animación japonesa. sí, por ejemplo, lo que mencionas que se tiene que dibujar todo, pintar todo, y es que no es solo eso, sino que en un solo segundo hay 24 dibujos. Tienes que hacer 24 dibujos para cada segundo si quieres una animación de calidad y fluida. O incluso a veces más, hay algunos que hacen 30 dibujos por segundo. Nosotros Claro. los llamamos frames, pero no es solo que dibujes al personaje, también tienes que dibujar el fondo, tienes que dibujar los efectos de color, los efectos de luz, las sombras, todo eso. Y para eso se requiere mucha gente en el trabajando y también para eso también hay distintos departamentos. Mm, Está el departamento de animación, el departamento de fondos, el departamento de color, el departamento de sonido, todo eso. ok, miren, ok, Gonzalo, wow, de verdad, ahorita más nos has dado una cátedra de cómo funciona la animación y toda esa magia, de verdad. De verdad, imagínate siendo director, ver todo eso. El director de arte, el director, hay diferentes departamentos de dirección, más allá de la misma dirección, del mismo productor. O sea, son más cosas que se aumentan a lo que vendría a ser tranquilamente en el cine. Ahora, Gonzalo, pero una cosita que nos trae un poco de duda con respecto a la inteligencia artificial. ¿Tú crees que el empleo de la inteligencia artificial ahora, estamos ahorita en el 2026, por si esto Sí. lo ven algún día en el 2030? A ver, en este entonces, eh, muchos dicen, ya bueno, pero ya existe inteligencia artificial, o sea, va a ser mucho más fácil hacer las cosas. Yo te pregunto, ¿hay cierto grado
¿Qué tan fácil puede ser? ¿Qué tanto puede reducir el tiempo de trabajo? ¿O es todavía como que plastelina? No sé. Ah, La inteligencia artificial es un tema que a muchos nos parece no solo controvertido, sino a veces hasta perjudicial, porque la animación es nuestro trabajo, es lo que hacemos, lo como nos ganamos la vida y nos matamos haciéndolo. Y ahora la gente empieza a valorar menos nuestro trabajo porque dicen, lo puedo hacer con inteligencia artificial. Ya de por sí la animación era un género subestimado y despreciado por las grandes industrias. No olvidemos que hace unos años, tres actrices en los Oscars, al anunciar mejor película animada, dijeron: este amado género que para los niños que nosotros toleramos mientras ven las películas. Ay, Al año siguiente tuvo que venir Guillermo del Toro al ganar el Oscar con Pinocho y decirles: esto es cine, esto es una industria real. Y callarse la boca a todos. por supuesto. Ya de por sí nos subestiman bastante, creen que es solo, como dicen, hacer dibujitos. Pero Ujú. es todo un trabajo increíblemente complicado. Ahora, la industria ya está intentando implementar la inteligencia artificial para reducir costos y tiempos en algunos sectores. Hay personas que están entrenando a las inteligencias artificiales desde hace ya más de una década para llenar algunos espacios en la animación. Por ejemplo, al dibujar en digital a mano, digamos en 2D, tienes que hacer muchos dibujos. Hay poses principales y luego hay poses que se ponen entre esas poses para llenar los espacios y hacer la animación. Lo que se quería hacer desde hace ya años es solo dibujar las poses claves, o sea, las principales, y que la inteligencia artificial o la computadora empiece a llenar los espacios de intermedios para llenar los espacios. No es algo que se está implementando todavía, pero es algo que ya se está intentando. Y O también hay otras industrias en Japón que intentan hacer algunos animes hechos por inteligencia artificial. No les está saliendo muy bien, pero bueno, todos sabemos que la principal función de una empresa es ganar dinero con el menor esfuerzo posible, aunque eso reduzca la calidad. Ya vemos a Disney con sus recientes películas que no han tenido mucho éxito, que digamos. Zootopia 2 fue buena, predecible la historia, pero fue buena. Pero Un Mundo Extraño nadie le importó. eso existía un mundo extraño, honestamente. Creo que sí, por ahí vi un cartel o algo, pero ok, Fue un mira, fue un fracaso monumental esa man, película. ok, Gonzalo, yo te pregunto, y creo que esto ya es una última pregunta para cerrar la entrevista, de verdad, quisiera conversar más todavía porque hay más cosas aún. Yo quería, pues, preguntarte cómo, con tu experiencia en animación como artista, ¿qué consejo quisieras darle, o bueno, al público que quiera tal vez ingresar, conocer este mundo? ¿Qué le recomendarías tú? Tal vez, ¿qué le recomendarías leer? ¿Qué le recomendarías, no sé, visualizar? O tal vez necesita alguna habilidad adicional. No sé, cuéntanos un poco. Bueno, apenas ingresé a mi carrera, lo primero que me preguntaron fue: ¿quién conoce los 12 principios de la animación? Nadie los conocía. Los 12 principios son las reglas básicas de la animación, por así decirlo, creada por los genios de Disney en su época dorada. Tenemos ah, animación paso a paso, perdón, animación directa o paso a paso. Tenemos squash and stress, que es estirar y estrujar. Tenemos objeto sólido. O sea, son los 12 principios que son la base, pero no son todos los principios que existen. Con los años se han inventado nuevos, pero Mm, son así como lo más básico. Está también un libro llamado La Guía para la Animación, claro, está en inglés, y bueno, uno puede investigar sobre estos temas en la historia de Disney porque Walt Disney fue una de las personas que más innovó en la animación. Él fue el que creó
las máquinas que te permitían mover los fondos adecuadamente, crear profundidad de campo, entre otras cosas, para que la animación de los fondos también tuviera vida durante, a la vez que que los personajes se movían. Esto fue implementado para cosas como Bambi y algunos cortos de Mickey Mouse, etcétera. Y bueno, para hacer animación también tienes que saber estudiar el movimiento, porque un animador siempre tiene que tener referentes de movimiento. Digamos, un personaje va a, no sé, golpear a la pelota con un bate de béisbol mientras juega. Tienes que hacerlo tú mismo antes para entender cómo se mueve el cuerpo o de plano solo ver a un profesional haciéndolo. Porque no puedes solo inventar el movimiento. Ya ha pasado antes en otras películas que, que los animadores sin experiencia solo se inventan cómo se van a mover los personajes y no queda nada bien. Así que por eso uno tiene que saber analizar el movimiento, estudiarlo. Para Bambi, los animadores de Disney se tuvieron que llevar venados a sus estudios y estudiarlos por semanas para entender cómo se movían. Para Interesante. Lilo y Stitch, los animadores se fueron hasta Hawái para ver cómo bailaban las bailarinas de hula. Claro. Y de hecho las grabaron de frente, desde arriba, desde atrás, desde todos los ángulos posibles, para entender cómo se movían y tener una referencia clara. Así que, bueno, sé que seguramente habrá gente que aún querrá ser animador, aún en esta época en donde todos te dicen, ¿para qué vas a hacer dibujitos? O dicen, ¿para qué si con 2 clics lo haces fácil en inteligencia artificial? Lo siento, a veces me trabo. No te Pero preocupes. si ves las imágenes hechas por IA o las animaciones hechas por IA, te encuentras varios errores que no salgan al ojo del público normal, pero sí al ojo de alguien experimentado. Porque cuando yo veo una imagen o una cosa hecha por IA, lo detecto a los ni en los 5 segundos, lo detecto al segundo de que lo veo. Se nota increíblemente porque hay trazos, hay detalles y hay errores. Ujú. Y Sí, no sé, es algo como, te lo ponen y, ay Dios, esto es IA. sí. Y es verdad. En otras palabras, chicos, hay que estudiar bastante. Para ser animador hay que prácticamente conocer el mundo, conocer el entorno, conocer el movimiento. Recuerden que el referente es crucial. Así que Claro. muchas gracias, Gonzalo, desde Vena Artística Podcast. Agradecemos que hayas compartido un poco de tu conocimiento. Y bueno, estimados, nos vamos a un corte y nos vemos en unos minutos, o menos, unos segundos. Y volvemos. A ver, el día de hoy, ¿cómo estás, Michael? Buenos días. Hola Rafa, ¿cómo estás? Aquí Bueno, presente para poder eh, darle algunos alcances legales a nuestros compañeros, amigos y a todo tu público que nos ve. genial. De hecho, justo el día de ayer estábamos conversando un poco con algunos temas respecto al ámbito de nuestra ley 28131, pero una cosa que me ha quedado un poco en duda, y a ver si puedes explicarnos un poco más, es un derecho que quizás no conversamos mucho, que es la del Fondo Social del Artista. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre qué es el fondo? ¿Cómo es que uno aporta? ¿Cómo es que uno se integra? Um, bueno, Bueno, Rafa, mira, lo primero que tenemos que establecer, ¿sí? Es que el artista es un trabajador, ¿de acuerdo? ujú, Sí, es un trabajador que utiliza su arte, ¿sí? Para tener una retribución económica, ¿de acuerdo? Ahora, claro. puede ser un trabajador independiente, puede ser un trabajador asociado con algunos otros artistas, o puede trabajar dependiente en alguna entidad, en alguna universidad, en fin, sí, en algún instituto,
con una persona jurídica, ya, pero bajo las condiciones del artista. ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo. los derechos laborales de los trabajadores del arte o los trabajadores artistas, porque no tanto trabajadores del arte, porque, a ver, trabajador del arte puede ser un artista plástico, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no, básicamente los trabajadores escénicos, ¿no? Los ejecutantes, los trabajadores que hacen artes escénicas y técnicos que están relacionados a estas artes escénicas. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Todos están bajo la tutela o bajo la protección de la ley 28131, que es la ley del artista, la ley del artista, más conocida como la ley del artista. ¿De acuerdo? Ya, De dentro acuerdo. de la ley del artista, en su artículo 35 en adelante, ¿de acuerdo? Ese es en la ley, perdón, Ya, del artículo 32 en adelante, regula todos los beneficios que deben tener los artistas, tanto, como te digo, bajo el régimen de independientes, bajo el régimen de asociativo o en el tema cuando trabajen para una persona jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el fondo? Me decías tú. claro, Recuerdas que la semana pasada conversábamos un poco por el contrato de consorcio, ¿verdad? claro, Sí, claro. en la misma ley, en la 28131, ya, bajo el nombre de contrato de asociación o contrato en asociación, el artículo 38 de la ley, la 28131, también esboza una forma de asociarse, ¿de acuerdo? Lo que conversábamos la semana pasada, Claro. ¿sí? De asociarse y se reparten ciertos, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, en teatro, de acuerdo a los puntajes, o en alguna actividad, de acuerdo a lo que aporta cada uno con su trabajo o bienes materiales, ¿no? ¿De acuerdo? De esa actividad, sea cual Ujú. fuera, va a resultar una utilidad, ¿no es Ya. cierto? Ya, no te rías, pero a veces Bueno, hay utilidades. bueno, A ver, que depende ya, mucho del tipo de arte, pero en teatro sí, quizás es un poco más, bueno, es un poco más más directo. difícil, ¿no? O Ujú. como el caso de los músicos, que lo que dicen chivatear, que es Ah, en términos los músicos, que es ujú. que te contratan por tocar, pues, es algo puntual, que bueno, A ver, ahí así es como mira, qué ejemplo tan bueno para esto, ¿sí? El director de la orquesta casi siempre contrata a los músicos, ¿de acuerdo? ya, ¿Sí? Ya ya, vamos a ver la orquesta Los Chivatitos de Chancay, ¿ok? ya, ok, vale, ¿Ya? ¿Ok? Forma su grupo, a veces familiar, pero algunas veces pues contrata al amigo de su hijo que toca guitarra, ok, bajo un contrato. Entonces, se asocian, de ¿de acuerdo, acuerdo? Puede que él pueda tener una razón social, una persona jurídica, pero también puede ser por el tema de asociación. Él como director, que se convierte en representante de ese grupo, tiene que aportar al Fondo de Derechos Sociales del artista. ¿Qué cosa? Vacaciones, CTS, ya, a ver, gratificaciones de julio-diciembre, ya, dependiendo de la duración del proyecto. ok, Generalmente las orquestas tienen más larga duración, por eso, mm, puede que puedan agarrar eh, tanto gratificaciones de julio o diciembre, ¿sí? Pero todo eso se tiene que calcular y tiene que salir de la utilidad, ¿cierto? ok, Eso es parte del pago, como
como lo tiene cualquier trabajador. Yo trabajé para un solo empleador 35 años, por ejemplo, Rafael, y Ya, cada 6 meses me pagaban a mí mi gratificación de julio y diciembre, de acuerdo. ¿de acuerdo? ¿Sí? Y si vamos a suponer que tienes un proyecto de un año, ¿sí? Le tienes que pagar las 2/8 partes, ¿sí? Y eso, todo ese, eh, todo ese pago que hay que hacer de vacaciones, eh, CTS y gratificaciones, tiene que ir depositado al Fondo de Derechos Sociales del artista que lo administra el IPS. En el IPS, IPS, sí, el IPS. El IPS, IPS, ¿qué es el así es, señor, el Instituto Peruano de Seguridad Social. Administra el Fondo de IPS? Derechos Sociales del artista. Así es. Eso es lo que determina la ley, la 28131. ¿De IPS acuerdo? es de salud. El Instituto Peruano de Seguridad Social, claro. Ok, ¿Sí? vale. Ahora, pero, Ellos son los que administran, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber un registro. mm, ¿Quién se tiene que registrar? El promotor o la razón social o la empresa, la persona jurídica, ¿ya? Y los artistas, ¿de acuerdo? Bajo un ya, procedimiento que es muy largo de explicar, ¿de acuerdo? Porque si quieren mucho más información sobre este tema, pueden llamarnos, pueden comunicarse con nosotros para poder orientarlos, ¿no? Con eh, todo lo que se necesita para la inscripción en el Fondo de Derechos Sociales. Pero lo básico es, ¿sí? Lo básico mm, es que todos los artistas tienen derecho a eso, a ok, ese, ¿ok? ya Me veo. ibas a preguntar algo, ¿sí? Y tengo una consulta, Michael, porque, por ejemplo, lo Ujú, habitual es que sea algo así, por ejemplo, el chivatero, el joven ujú, que va. ¿Qué pasa? Que no siempre las orquestas contratan por año, por meses, sino puede ser que ya, ujú. mira, ¿sabes? Solo sea para reemplazar a un patita que por un día nada más. Solamente es una presentación, son pongamos, un par de horas en un casino, ¿ok? Ujú. Eh, Aún así, pese a ese corto tiempo, también la productora, o el promotor, bueno, digamos que vamos a imaginar que en este tipo de casos sí es un poco más formal porque es una orquesta. Es la orquesta la que tiene que de alguna forma pagar esos beneficios a ese chico que así esté por 3 horas, todo eso. Sí, pero no le va a pagar, a ver, eh, le tiene que pagar un 2/8 por cada mes, Ok, ¿de acuerdo? porque Porque sí, 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 es un porcentaje de lo que gana, ¿de ya, acuerdo? Y ya, a ver, si este chico gana, digamos, 100 soles por presentación cada noche, ok, o y en un mes, 1.500 soles, ¿sí? Ya, la ya, dosava parte de esos 1.500 soles, ¿sí? Tiene que ir al Fondo de Derechos Sociales. Y como CTS, como vacaciones, como este, todos los derechos que ya habíamos comentado. ¿De eh, acuerdo? Entonces, esos porcentajes se sacan a, así haya trabajado 15 días. ok, ¿De acuerdo? Ya, por eso es que tienes que tener un contrato. ¿De acuerdo? ok, Ya sea de asociación, ya sea un contrato directo. A ver, si yo tengo una persona jurídica, mi orquesta es como persona jurídica y yo voy a contratar a un baterista, a un claro. trompetista, lo que sea, le Una hago un productora. contrato artístico, ¿de acuerdo? Mm, ¿Cuánto ah, vas a ganar por presentación? Tanto, ya, ¿de acuerdo? Y llega el mes y yo tengo que depositar al Fondo de Derechos Sociales del artista
sus ETS, sus vacaciones, sus gratificaciones, ¿no? Pregunta, porque esto también he escuchado bastante. ¿Qué pasa si no te hace un contrato de ese tipo? No es, te dicen, ¿sabes qué quiero hacer? Que te voy a hacer un contrato de locación. ¿También se aplica a ello? A ver, cuando terminas el contrato, es exigible que cumpla con los derechos del artista. Porque si yo te estoy contratando para espectáculos en mi orquesta, no te Ajá, puedo hacer un contrato de locación de servicios. El contrato de locación de servicios está mal entendido en este país. En algún momento vamos a ¿cómo se llama? De repente la próxima semana podemos conversar qué cosa es un contrato de locación de servicios. claro, Pero, a ver, yo, por ejemplo, si yo tengo una empresa a ver, yo tengo un estudio jurídico, de ¿de acuerdo, acuerdo? ya. Ya puedo contratar abogados, puedo contratar una secretaria, ¿sí? Ujú, Hay un archivador que tienen relación directa con el trabajo que se hace en el estudio jurídico. ok, correcto. Pero si yo contrato a una señora de limpieza, solamente para que venga a hacerme limpieza, una, dos veces, o todo el mes, o todos los días, yo le puedo hacer un contrato de locación de servicio. ¿Correcto? Ya, Porque la limpieza no es algo que guarde relación directa a la actividad. Entonces, en este caso, ¿sí? Que te estoy contratando para ser parte de la orquesta por un tiempo determinado o para que seas elenco estable, ¿de acuerdo? ya, Ya te tengo que hacer un contrato artístico, ok. Existe, necesariamente. o sea, en otras Y palabras, existe el contrato artístico y otra cosa es el contrato de locación. así es, son dos cosas distintas. O sea, son dos contratos distintos por Ok, dos actividades distintas, ¿de acuerdo? Lo mismo mu- sucede en teatro, cine, todo lo que intervenga trabajo artístico tiene que ser bajo un contrato de trabajo artístico. Para eso está la ley 28131, mm, para proteger justamente los derechos de los artistas, ¿no? ok, Pero si eso sí, nosotros mismos aceptamos, ya no importa, hermanito, con tal de que me des trabajo, te voy a firmar un contrato de locación de servicios, bueno, pues nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello, ¿no? Pero el tema para los promotores, para las personas jurídicas que contratan artistas, ¿cuál es? Que cuando termina la relación, yo puedo exigir el pago de todo lo que no me has dejado de pagar, por el ¿de contrato, acuerdo? ¿Por por la qué? locación. Porque ese contrato está, a ver, para decirlo de forma muy digerible, ¿de acuerdo? Ese contrato está desnaturalizado, o sea, no corresponde a la naturaleza del trabajo, Ok. Y eso ¿sí? significa, en otras palabras, de que es, mal decir, termina jugando en contra del que contrata, del Claro, contratante. porque yo te puedo exigir y te puedo demandar y me vas a tener que pagar, ¿de Ouch. acuerdo? Por no Me vas a conocer tener esa que parte. pagar, sí, me vas a tener que pagar. Y si tienes una persona jurídica, de Peor aún. repente hasta puedo pedir reposición y me tienes que contratar de forma permanente. O sea, hay Ok, muchas cosas, ¿te das cuenta? Hay muchas cosas que trae cuando uno no cumple con la ley. sí, pues. De ambas partes, ojo, Sí, ¿ya? es cierto. Yo tenía un profesor en la Universidad de Derecho Civil que nos decía, si ustedes firman algo ilegal,
lo convierten en legal, pues. Ok, Despierta, ¿no? O sea, tú no puedes firmar algo que está en contra tuyo, sí, pues. ¿de Vale, acuerdo? ok, Y, me queda y claro. nosotros como si en algún momento queremos ser promoción, tenemos que ser responsables, ¿de acuerdo? Sí, pues. Porque también hemos comenzado de abajo, ¿no? ¿Sí? Claro. ¿De acuerdo? Mira, así se gane poquito, mira, nos vamos a poner de acuerdo, nos consorciamos, nos hacemos, nos inscribimos en el Fondo de Derechos Sociales. ¿Cuál es el problema de actuar bien? ¿Cuál es el problema de regularizar las cosas? Si no, vamos a estar pidiendo reinfo también, ¿no? Como los mineros ilegales, ¿no? Sí, pues. En fin, Perdón. Michael, pregunto, imagino que tal vez a través del sindicato podemos entender más, o sea, podemos tal vez asesorarnos también para inscribirnos a este fondo. Claro que sí, como te dije al inicio, estos son temas que son muy, requieren de unos procedimientos que explicárselos acá, mira, Bueno, sí, es olvídate, bastante corto, de verdad, el es un tiempo. tema. La cosa, claro, todos los que estén interesados, todos los que quieran, artistas, que sean afiliados al Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú, o que no estén afiliados, o que estén afiliados a otro sindicato que de repente no les da el servicio que nosotros damos, ¿no? ¿Sí? Ujú, Pueden acercarse, acérquense, nosotros no tenemos ningún problema en apoyar al artista nacional, no genial, tenemos ningún problema, ¿sí? listo. Los vamos a atender, les vamos a contestar el teléfono, los vamos a apoyar, ¿sí? Entonces, a ver, el inscribirse al Fondo de Derechos Sociales del Artista requiere de un procedimiento, pero no es difícil, pues. Nada es difícil en esta vida cuando tú tienes voluntad, Ah, ¿de acuerdo? independientemente, se puede inscribir consulta. ¿Perdón? Independientemente, independientemente uno puede inscribirse en en este A fondo. ver, sí, sí hay una forma de poder inscribirse independiente, porque tú al final, cuando tú contratas con alguien, tienes tú también que tener tu registro para que te puedan depositar en tu fondo, ¿de Ok, acuerdo? Tienes que cumplir ciertos requisitos, como te digo, ¿no? Ya que es demostrar que tú has trabajado, trabajas y de forma temporal, ¿no? En obras, en, qué sé yo, en películas, ¿de acuerdo? vale. Sí, y ya, entonces con eso uno se acerca al Instituto Peruano de Seguridad Social y pides tu inscripción. Por intermedio del sindicato, como te digo, podemos apoyarlos con eso. Podemos Ok, apoyarlos. Los administradores del fondo siempre abren las puertas a los gremios sindicales artísticos para cualquier cosa que se trate de este tema, ¿no? ah, Así mira, qué que interesante. por ese tema, por ese lado no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Ok, Sí, listo. ajá. Muy bien. Y, Entonces, ajá, y si quieren darle una leída a la ley, a partir del artículo 20, perdón, en la ley, a partir del artículo 34, 734. ¿sí? A partir del artículo 34 de la ley 28131, ¿sí? Y a partir del capítulo 3, artículo 25 del reglamento de la ley, ¿sí? Ahí es a donde se establece el Fondo de Derechos Sociales del Artista, pueden darle una revisada. Michael, no entendí, me llaman a las 3 de la mañana si quieren. Ok, listo. Ok, Michael. No. Entonces, tenemos, en Ujú. otras palabras, ya, y con esto concluimos esta parte, eh, tenemos una responsabilidad, podemos informarnos, no estamos tan desamparados, al parecer, pero creo que también es muy importante para los empleadores que tomen en cuenta. Y creo que próxima semana
bueno, mejor dicho, ya, bueno, estamos en Semana Santa, la próxima semana sería la siguiente. Eh, Vamos a hablar sobre el contrato del artista, porque esa es también otra cosa que pocos se conocen y que debería ser algo que es fundamental, sobre todo si vas a hacer tus propias producciones. ¿Ok? Listo. Ujú. Muchas gracias, Michael. Y bueno, nos Y vamos al... también, A ver, y también en algún momento tenemos que hablar sobre Rentoca, Rafa. el Rentoca. Y ese es otro tema que Y tiene que es ver mucho con Ministerio de muy Cultura. importante, claro, eso es muy importante, ¿sí? Y que también podemos apoyarlos para que se puedan inscribir. En otro programa podemos conversar sobre Rentoca. La próxima semana, bueno, me estás comprometiendo ya a hablar sobre los contratos artísticos. Bestial, ese es un tema que a mí me gusta mucho, la verdad. Y yo trabajo mucho con contratos, sí, y todas las asesorías que doy siempre están relacionadas al tema de obligaciones. Así que, Rafa, Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. ok, nos vemos la siguiente semana de Semana Santa. Ah, vamos a tener vacaciones, qué bien. Ok, Efectivamente. entonces, Nos estamos ok. viendo. Y vamos con un corte. Cartelera artística. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué tenemos para este fin de semana? Tenemos tributo a Alejandro Sanz, del imitador oficial Arturo González, para revivir los grandes éxitos del cantautor español. Presentación hoy, 27 de marzo, a las 7 de la noche en Selectos Ibérico, calle Augusto Tamayo 171, San Isidro. Reservas al 939-739-892. Mujer Invencible, de la doctora Marta Patricia Saldaña Núñez. Mujer, si alguna vez sentiste que perdiste tu fuerza, si te has olvidado de lo increíble que eres, si estás en un momento de reconstrucción, despertar o transformación, Mujer Invencible, recupera tu poder interior. Un libro creado para recordarte quién eres, para ayudarte a sanar, levantarte y volver a brillar desde adentro. No es solo un libro, es un viaje de regreso a tu poder. Adquiere tu libro a 40 soles al 991-882-205. Pulsaciones Fugaces, del escritor y clown Carlos Guamán Chávez. Viene promoviendo su nuevo poemario Pulsaciones Fugaces, un compendio de momentos, testimonios de vida que denotan la emocionalidad de su autor. Disponible en edición digital y artesanal. Adquiérelo al 969-787-689. También tenemos cursos y talleres. Primer taller de inteligencia musical para artistas emergentes. Veronique y Carlos Guamán Chávez compartirán una experiencia que integra la creación de canciones y la labor del management. Bajo el título de Team Taller de Inteligencia Musical, la experimentada cantautora y teremista Veronique, junto al escritor y gestor cultural Carlos Guamán Chávez, ofrecerán un taller laboratorio que integra la creación de canciones y el management artístico. La ocasión se llevará a cabo el sábado 11 de abril de 3 de la tarde a 7 de la noche en Casa Tomada Librería y Café, Avenida Petit Uars 3506, San Isidro. Para formar parte de este evento puedes adquirir las entradas en Join Us con todos los medios de pago y también en venta directa a través de las redes sociales de los expositores. Taller de dramaturgia de la Forja de los Artistas. Escribe teatro, dale voz a tus ideas. Descubre el fascinante mundo de la dramaturgia a través de las obras teatrales que lleguen al alma del espectador. Dominarás las técnicas claves para darles profundidad, coherencia y fuerza en el escenario. El precio incluye diplomas, separatas y lectura dramatizada como culminación del taller. Descubre tu potencial creativo. Inscríbete hoy al 991-870860. Seminario de Comedia de la Forja de los Artistas, porque la política es una comedia absurda. En este seminario conocerás las técnicas para escribir historias cómicas, comprenderás cómo funciona el humor y el por qué es un género tan popular y por qué su reflejo nos da cómo funcionan nuestros defectos. Mírate en un espejo y verás que está sucio. ¡Límpialo! Este domingo 19 de abril a las 3 de la tarde. Modalidad virtual. Inscripción 50 soles.
Inscríbete hoy al 991-870860. También tenemos Twist TV, luces, cámara y plot twist. Un grupo de actores con muchas ganas de contar historias se juntaron para hacer cortometrajes, cada una con un final muy particular. Síganlos a su red social de Instagram como @twist_tvv o búsquelos como Twist TV. También tenemos los servicios de Gonzalo Blancas, animador 3D y artista visual. Servicios: animación 3D, character animation, diseño de personajes y animación digital. Y también tenemos a Mila Mufar su casaca, creación, arte y encanto. Vístete con los mejores. Convención de vestuarios de danzas nacionales e internacionales. Trajes de fantasía, alegóricos y de luces. Ropa deportiva, elegante, uniformes y mucho más. Trabajamos con todas las tallas, hacemos todo tipo de arreglos con acabados de primera. Contáctanos al 939-387-514. Y bien, mañana nos vamos al restaurante Lote 10. Abren de viernes a domingo de 12:30 a 5 p.m. en Avenida Juan Velasco Alvarado 1819 Bellavista, Callao. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan un poderoso fin de semana.